Para mí es bueno estar en casa nuevo. Es una bendición haber hecho el viaje en 19 días, 19 días. Y fue espectacular, fue buenísimo, fue de mucho trabajo. Creo que fue uno de los viajes donde más trabajé. Aproveché, ¿no? Porque Chelo me cuida mucho, está bien. Pero como no estaba ni él ni Berta, así que no comí ninguna vez en el comedor, porque tenía invitaciones para todos lados. Estuve en varias iglesias. Fue un mover muy fuerte, de mucha liberación, de mucha presencia de Dios. Hasta el día domingo, incluso en la mañana, prediqué en una iglesia en Buin. Y la verdad es que el Señor me sorprendió con todo lo que pasó, ¿no? Con la Escuela de Estudios Bíblicos tuvimos un tiempo, un día en la noche, como a las 8 de la noche, porque no tenía tiempo otro momento, ¿no? Y habían como 70 personas dentro de esa sala de clases, solamente entre estudiantes de la Escuela de Estudios Bíblicos, estudiantes de la Corcor, que es la escuela corta, y todo el personal de ellos. Y quedé pero impactado porque ha sido la escuela más grande que ellos tienen. Tenían 35 estudiantes en estudios bíblicos, 6 estudiantes en la Corcor, y el resto todo personal, casi 20 personas. Y me emocioné, fue realmente muy emocionante. Empecé a enseñar algo sobre el reino, me acuerdo, y después ministrar, pero saltó la liebre, estaban como listitos, estaban ya tiquitaca para ministrar. Entonces hubo mucha liberación, mucha ministración. Yo también me sentí muy cómodo ministrando, muy liberado. Yo creo que se debe mucho al tiempo que también ustedes iniciaron de ayuno, de búsqueda del Señor. Creo que de una u otra manera había un respaldo sobrenatural allí, porque había tanta gente también para ministrar a tantos. Y dentro de todas las cosas que estuve ministrando en estos días, una de las cosas que más hice fue detenerme en algunas apreciaciones personales con respecto a algunos pasajes bíblicos y subsanar también o enfatizar algunas cosas que otros no le hacen tanto énfasis y pierde un poco el sentido real del pasaje, ¿no? Cuando tú enfatizas o desenfatizas algo, puede cambiar totalmente el sentido del versículo bíblico. Entonces nosotros como estudiantes bíblicos tratamos de darle el sentido correcto, sin caer en una herejía por sencillamente no observar bien el texto bíblico. Amén. Y uno de esos pasajes está en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las cosas que siempre, no siempre, pero en más de una oportunidad he escuchado tocante a este pasaje es el énfasis a la palabra como. ¿Ya? Muchos tratan de bajar el perfil, ¿cierto?, para que la gente no le tenga miedo al diablo, y dicen que anda como león rugiente. Y hacen un énfasis en que es como, no es un león. Entonces dicen, es un gatito chiquitito y que hace miau, miau, miau. No sé si han escuchado alguna vez algo parecido, ¿no? Que no hay que tenerle miedo, que es como león rugiente. Yo creo que el énfasis del pasaje no es bajar el perfil, al contrario.
Al contrario, yo quiero no darle el énfasis al cómo, pero yo quiero darle el énfasis al león rugiente. O sea, es un león rugiente y anda alrededor. Anda alrededor. Entonces, leámosle el sentido y el contexto del pasaje. O sea, hay eventos en la vida de un cristiano donde el enemigo va a estar rodeándolo. Sea un gatito, sea una palomita, sea un misifú, lo que sea, hermano, pero el león anda ahí, el diablo anda ahí y usted tiene que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Yo me he dado cuenta de esta naturaleza que tenemos nosotros de bajar el perfil o distorsionar o cambiar aquello que realmente el texto bíblico está diciendo. Y es más, Pedro se está despidiendo y está aconsejando de cómo tratar bien, ¿cierto?, a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Le está hablando, ¿cierto?, a los pastores y le está hablando a los jóvenes. Y en un momento tú no sabes si realmente le está hablando realmente a los jóvenes en este pasaje o empieza a hacer un énfasis a la humillación. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero me llama mucho la atención el término sean sobrios y velen. O sea, la táctica para poder resistir al diablo no es reprenderlo, no es cortarlo, no es te ato, te reprendo, te amarro con 10 cuerdas y te echo en el fondo del mar, ¿ya? Que es lo que siempre se usa. No es gritarle, no es nada de eso por el estilo, sino que la táctica que está dando Pedro es sean sobrios y velen. Y esto nos muestra dos puntos fundamentales para resistir al diablo. La sobriedad. ¿Qué significa ser sobrio? Uno siempre cuando piensa en sobrio, al menos en Chile, es lo contrario de andar curado o andar volado. Yo tengo la impresión que sobriedad en este contexto es tener las facultades del pensamiento correcto. O sea, ser sobrio, estar con los 5 sentidos atentos, abiertos. Es como, yo no me dejo manejar, no ando distraído, ¿cierto? No ando perdiendo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si está poniendo el ejemplo de un león rugiente, la estrategia de la cacería del león rugiente es precisamente el descuido, el separarse de la manada, el apartarse de la manada. O sea, Satanás, el diablo, empieza a apartar a la gente del resto del grupo. Se crean las individualidades, se crean las iniciativas personales sin considerar lo que de los demás piensan, ¿cierto? Aunque las iniciativas personales son buenas, no estoy diciendo que sean buenas, siempre y cuando sean coherentes. Porque otra palabra de sobriedad es una persona coherente y cuerda. ¿Me entiendes? Que actúa con cordura, o sea, la iniciativa personal no transgrede la armonía del resto del grupo. Está pensando cierta iniciativa personal para beneficiar al grupo. Ya, pensando en la manada, ¿cierto? La madre está preocupada del cachorrito chiquito porque sabe que en cualquier momento entre medio de los matorrales puede aparecer el león. Lo que es interesante, es cierto, es que lo primero que trae espanto es el rugido del león. Y es verdad, a muchos que les gusta estudiar esto, como la National Geographic, te explican de que el león rugiente generalmente no es el cazador. El león rugiente es el que asusta, el que hace que el cachorrito o el más débil se aparte de la manada, porque no puede correr bien o porque se va por una dirección incorrecta, ¿ya? Trae una distracción, trae, ¿cierto?, una fuga incorrecta, una vía de evacuación incorrecta que lo hace ser una presa mucho más fácil, en este caso, de Satanás el diablo. Entonces me llama mucho la atención este primer punto de la sobriedad. Ser pensadores. Que yo antes de irme, no sé si ustedes recuerdan, yo sé que ya ustedes tuvieron 3 semanas de poderosas meditaciones,
Pero se acuerdan que lo último que estuvimos hablando era sobre usar la mente, un culto racional. Tener un culto racional que enfaticé mucho en la liberación allá y saltó a la liebre como loco, como diciendo, no seáis tonto. La liberación se piensa. Vos tenés que tener tus facultades claras, porque si no el diablo te sigue engañando. Tenés que pensar. Y en esto está hablando de sobriedad. No dejarse distraer. El cansancio es un elemento que no te deja pensar bien. ¿Cierto? Hacer cosas por hacerlas sin pensar te distrae. Dejar viajar tu mente al aire es un caldo de cultivo para los microorganismos llamados demonios. Usted sabe, ¿no? Hay unos microorganismos llamados demonios que se cultivan en medio de una mente libre, no sujeta, ¿cierto?, al alma del hombre. O sea, cuando el hombre no sujeta sus propios pensamientos, ya quedan en el aire, quedan volando, ¿no? No tiene sistema de defensa. Y al no haber sistema de defensa, hay un caldo de cultivo que se llaman demonios y llenan la mente, hermano, y te hacen, pero no voy a usar otra palabra, bolsa, suena más suave, ¿ya? No, más suave. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. Yo recuerdo en mi escuela de estudios bíblicos, uno de mis trabajos prácticos era limpiar la sala de clase. Y una vez por semana, la persona que limpiaba la sala de clase tenía que sacar todas las tazas, estuvieran donde estuvieran. Increíble. Solo en una semana había gente que traía su tacita de la cocina y quedaba, viste, la parte final, no voy a usar la palabra porque acá es muy fuerte, la parte final del café o del té, los residuos, la borra. En solo una semana yo miraba y hacía hongos. Y algunos ya tenían pelitos, hermano, firmados en serio, verdes, negros, de todos colores, en una semana, solo en una semana. O sea, si vos dejás tu mente sin sobriedad, Satanás va a usar la oportunidad, sea cachorrito, sea palomita, va a tomar la oportunidad para dañarte, para apartarte, para conducirte nuevamente a la rebelión, para hacer cosas que antes, ¿cierto? Uno a veces llega, comienza el año y uno dice, ok, de aquí en adelante, ahora sí, ahora con tutti, y ahora voy bien, ahora me voy a alinear y todo. Pero van pasando las semanas, los meses y uno vuelve a los mismos vicios de antes. A los vicios mentales estoy hablando, ¿no? Estamos hablando de sobriedad. Volvemos a los vicios mentales y como nadie sabe, actuamos en rebelión pasiva sin que absolutamente nadie se dé cuenta. Y en eso tenemos que ser sobrios. Y eso nos lleva a la segunda vía de evacuación correcta que el apóstol Pablo está diciendo. Nuevamente no está diciendo reprende, átalo, córtalo, échalo fuera, átalo con 10 cuerdas y lo tiráis al fondo del mar al diablo. No, está diciendo velen. ¿Qué significa velar? No solamente estar sobrio, ¿cierto?, sin perder tus facultades mentales, sino que tenés que estar atento, sin dormirte. Tener la capacidad, ¿cierto?, tus sentidos, ¿cierto?, para percibir en qué rincón puede estar el mal. Eso significa velar. Velar significa no dormirse. Viene de la palabra vela. Antiguamente no existían, ¿cierto?, los focos de luz, existían las velas. Entonces una persona que pasaba la noche tenía que pasar con una vela encendida. Y de ahí viene la palabra velar. O sea, no dormirse. ¿Tá? No dejarse vencer por el sueño. No dejarse vencer por las circunstancias. Velar significa estar atento a cualquier manifestación que no corresponda al señorío de Cristo. Es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de liberación, ya no solamente hablamos de reprender al diablo, sino que estamos hablando de actitudes. De actitudes. La actitud de nuestro corazón frente al enemigo nos va a ayudar a vencerlo. La actitud de nuestro corazón frente al enemigo va a evitar que los demonios causen estrago en nuestro medio y en nuestra propia vida, en nuestro propio pensamiento y en nuestro propio equipo. Hay un tercer elemento que aparece, ¿cierto?, en el versículo
siguiente, en el versículo 9, ¿ya? Que es resistencia. Cuando nosotros ocupamos resistencia cuando estamos siendo atacados. Ya no estamos velando, ¿cierto?, a ver si nos va a atacar. Ya no estamos sobrios para estar atentos, sino que cuando somos atacados nosotros presentamos resistencia, o sea, no aceptamos los ataques del diablo. Si es correcto hablar de sobriedad y de no dormirse, la resistencia debiera estar basada, ¿cierto?, en un acto, en una actitud frente a las declaraciones de Satanás el diablo. ¿Me entiendes? No estamos hablando de un zarpazo, sino que estamos hablando de algo que puede apuntar a distraerte, a no ser sobrio, a embriagarte. Entonces, la manera de la resistencia, de los ataques del diablo, es, ¿cierto?, a estar de tal manera que tú puedas vencer a esa resistencia, a ese ataque del enemigo. Y te dice, Pedro, ¿de qué manera? Y te dice resistirlo en la fe. En la fe. ¿En la fe en qué? En la fe en todo aquello que Dios te ha dicho que tienes que hacer. No en lo que puede ser. Una persona que se olvida de la palabra del pasado siempre está buscando una nueva palabra de Dios. Y ya hemos enseñado esto. Una persona que se olvida de la palabra de Dios del pasado siempre está buscando una nueva palabra de Dios. Y esto es una puerta abierta a los demonios. ¿Por qué es una puerta abierta a los demonios? Porque siempre el demonio va a tratar de traer, ¿cierto?, un plan B sobre tu vida y hacerte olvidar de lo que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Ya un plan B, o sea, una búsqueda de un plan B trae inseguridad, trae incerteza, trae incertidumbre, trae duda, provoca la capacidad de hacer algo diferente. ¿Por qué puede venir esto? ¿Por qué Satanás puede ser tan efectivo cuando nosotros no resistimos en la fe? ¿Ya? Porque uno de los elementos fuertes, ¿cierto?, de la duda, que es la ausencia de fe, es la rebelión. Muchas veces Dios nos ha dicho algo que tenemos que sostenernos en la fe en esa palabra, pero como nosotros no la aceptamos, viene la rebelión. Y la rebelión es la capacidad del cristiano chueco que busca una nueva palabra de Dios para disfrazarla de espiritualidad. Eso no es lindo, ¿no? Eso es rebelión, ¿ya? La rebelión es la capacidad del cristiano chueco que busca una nueva palabra para no pensar que es rebelión, sino que es espiritualidad. ¿Estoy fuera del contexto? No, no estoy fuera del contexto. Porque si usted lee versículos anteriores a lo que estábamos leyendo nosotros, le está hablando a los jóvenes y a la humillación. No sé si continúa hablándole a los jóvenes o ahora le está haciendo un énfasis a la humillación. Cualquiera sea la situación de que Pedro no quiera enfrentar, no cambia el contexto. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. O sea, en el mismo contexto de estén sobrios, velen, habla de la humillación. O sea, ¿querés perder la sobriedad? ¿Querés dormirte? ¿Querés perder la visión? Ya entra en la rebelión. ¿Querés ser sobrio y velar? Humíllate. Humíllate. Humíllate delante del Señor. Humíllate, ¿cierto?, hasta el tiempo que Él te exalte. Aunque no estés de acuerdo, aunque pienses que es injusto, aunque pienses que no es correcto, la palabra dice hasta el tiempo que sea Él quien te exalte. Porque a veces tenemos que humillarnos aún delante de las injusticias. ¿A quién le está hablando? Hablemos un poquito del contexto histórico. Le está hablando a la iglesia perseguida. Está hablando a la iglesia que está, ¿cierto?, en la diáspora. Y es una iglesia que está teniendo padecimiento.
Entonces, cuando hablamos de resistencia, claro, Pedro está mirando al diablo como un ser espiritual, pero también está mirando al diablo con aquellas circunstancias físicas que pueden hacernos caer en la fe. Y una de esas resistencias físicas, ¿cierto?, que se puede llamar Satanás el diablo, es la capacidad de pensar que esto es injusto, lo que estoy viviendo, y no humillarme. Para ellos la humillación significaba la muerte. Para ellos la humillación significaba, ¿cierto?, ser golpeado por un soldado romano, caer entre los leones, o ver a un familiar siendo muerto injustamente y ellos guardar silencio. Quizás muchos de ellos quisieron iniciar una rebelión de armas, no lo sé, buscando la justicia. Pedro lo sabía muy bien, porque cuando el Señor dijo que, cierto, lo iban a matar, él agarró una espada para defenderlo. Si Pedro ha aprendido sobre la humillación, es Pedro. Si alguien aprendió de eso, eres tipo de iniciativas personales, medio orgullosito, ¿cierto? Dios tuvo que quebrantarlo. Cuando Jesús le quiso lavar los pies, él no quiso, dando ciertas características de un concepto errado de lo que era liderazgo, que no tiene nada que ver con la humillación. Entonces, una de las maneras de velar y ser sobrio es la humillación, ¿cierto? Una de las maneras de mantenerse firme en la fe. No podemos mantenernos firmes en la fe cuando hay rebelión. No puede haber fe donde hay rebelión. Una de las manifestaciones de la rebelión, ¿están escuchando? Una de las manifestaciones de la rebelión es la ansiedad. Una de las manifestaciones de la rebelión es la ansiedad. ¿Estoy fuera de contexto? No. ¿Qué dice allí? Echando toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo me imagino una persecución, un soldado siguiéndolo. Tienen que ver, aunque sea en internet, porque ya no lo dan en la televisión, pero había un programa infantil que era católico, pero espectacular. Los católicos también hacen cosas buenas, que se llamaba Los Guardianes de la Historia. ¿Nunca la vieron? Oh, Los Guardianes de la Historia era espectacular. Era la historia, ¿cierto?, de la persecución del primer siglo de los romanos a los cristianos. Había un panadero que era el protagonista con un grupo de personas que él guardaba, escondía, que eran cristianos. Lindísima. ¿Está? Y yo me imaginaba esa escena porque más de una vez ellos tenían que esconderse y meterse debajo y tenían sus adoraciones, ¿viste? Y después salía, se echaba un poquito de harina como que estaba trabajando en la panadería. Yo me imagino cuántas veces, o sea, un amigo fue llevado, un pariente fue llevado, o de tanto correr y la ansiedad. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a parar esto? Es la misma ansiedad, ¿cierto?, que la iglesia, que los mártires en Apocalipsis. Cuando los mártires en Apocalipsis gritan, Dios, ¿hasta cuándo tú no nos vas a vengar de la sangre derramada? Aquí están debajo del altar, ¿se acuerdan Apocalipsis? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor le dijo, Tequinisi, tranquilo, ¿ya? Tranquilo, porque va a llegar el momento. Y después más adelante vemos, ahora, sí, y los mártires salen sin sus cabezas, sin sus brazos. Ya no podían levantar los brazos porque algunos estaban sin brazos, pero daban gloria a Dios diciendo, digno tú eres porque ahora nos has hecho justicia. Nos hiciste justicia. Pero la ansiedad nos impide ver la gloria de Dios. La ansiedad trae desesperación que ciega el entendimiento. La ansiedad no nos deja ser sobrios. La ansiedad no nos deja velar, porque una persona ansiosa no vela, planifica. Una persona ansiosa está buscando un plan B, no espera. Una persona ansiosa ya tiene el plan B sin seguir luchando por el plan A.
ya lo tiene adentro. Y en incredulidad no libera el sueño de Dios. Y eso que Dios le habló, y eso que Dios le dijo. Y es así como el león rugentito, el cachorrito, la palomita, llámese como se llame, aborta el proceso del crecimiento en la vida de la persona. Si es que le está hablando a los jóvenes. ¿Te das cuenta cómo vamos rodeando todo el tema de la guerra espiritual por hábitos, costumbres, ¿cierto? Actitudes del corazón que hacen que el diablo nos robe la bendición? Todas estas características hacen que el diablo nos robe la bendición, nos quite la perseverancia, nos robe las oraciones, nos cambie la dirección de la oración, porque ya no estamos velando, ya no estamos sobrios, ya no estamos conscientes de aquello que Dios nos dijo que hiciéramos. Ya no nos humillamos. Cuando no hay humillación hay ansiedad. Y volvemos a nuestro pasado. Y seguimos alimentando esperanzas del pasado. Nos olvidamos. Y cuando una persona está bloqueada, está próxima a caer en las garras de Satanás. Próximo. Vuelve atrás, regresa a su pasado, o sigue caminando un camino sin crecimiento. Este es un año de conquista. Este es un año de ver la gloria de Dios. Este año es un año de entrar en otro nivel. Esa es la palabra que tenemos. Cada uno de ustedes tiene que entrar en un nuevo nivel. Tiene que ser sobrio. Tiene que velar. Tiene que resistir en la fe. Y estar firme, dice aquí. ¿Ya? No importa los padecimientos. Es lo que Pedro dice. No importa los padecimientos. ¿Por qué? Porque tú no eres la única que está padeciendo. Tú no eres el único que está sufriendo. Tú no eres el único que está resistiendo. O sea, hay un universo completo de personas y gente que padecen por la fe en Cristo. Sobre todo en aquella época, ¿no? Los mismos sufrimientos de Cristo se van repitiendo en vosotros. ¿Cuál era el sufrimiento de Cristo? La vejación, la deshonra, el ataque, ¿tá? El haber sido tomado preso, el estar en cadena, la blasfemia, la ironía, la crítica. Eso eran los padecimientos de Cristo. Observa cuáles eran los padecimientos de Cristo. ¿De qué está hablando cuando está diciendo padecimiento de Cristo? Y después vamos a un nivel superior, que era la tortura, los azotes, el maltrato, los clavos, el sacrificio de cruz. ¿Ya? La persecución de Satanás el diablo, la tentación en el inicio del ministerio, de pronto en diferentes cuadros de la vida del ministerio de Jesús apareciendo, tratando de abortar el proceso de lo que era el llamado de Dios en su vida, en lo que Dios le había pedido. Jesús nunca cambió de dirección. Jesús siempre sabía hacia dónde iba. Jesús nunca cambió en el proceso. El diablo apareció en varias etapas de su ministerio, pero él nunca cambió en el proceso. ¿Qué lo llevó a cumplir su plan? De que él no quería hacer su voluntad. Él no quería hacer su voluntad, él no quería hacer las cosas a su manera. Él quería hacerlo a la manera de Dios. Y es interesante que aunque era Dios, Jesús mismo, aunque era perfecto y no hubo pecado en él, aún así él tuvo que ir al Getsemaní y quebrantarse y pisotear el propio deseo de no pasar por la cruz. Él mismo tuvo que quebrantarse y decir: yo tengo este deseo en mi corazón, pero lo resisto, no lo acepto, prefiero ir a la cruz. Él mismo se humilló, con sudor como gotas de lágrimas. Entonces, la manera en la cual nosotros podemos resistir, la manera en la cual nosotros podemos protegernos, no está diciendo que el diablo no va a estar rodeándonos. Pedro está diciendo: el diablo anda. El diablo siempre va a estar rodeándote, pero vos tenés que resistirlo. La manera de resistirlo es, cierto, sobrio,
velando, resistiendo, humillándose, no ser ansioso. Take it easy, tranquilo. Tranquilo, calmado, fica quieto, por si no entiendes. Resiste, sigue adelante. Sigue adelante. Hace cosas para el Señor. Anímate. Amén. Que esta semana sea una semana así. Que este día sea un día así. Resiste a tus propios pensamientos, resiste a tu propia idea. Si tu problema es con la autoridad, sométete. Si tu problema ya es reconocer y abrirte, confiesa. Confiesa. Yo le decía a la gente, ya confiesa. El diablo va a tener autoridad sobre ti si tú no confesas. Si tu problema es la ira, anda a Getsemaní. Sube al monte. Dile que pase de ti esa copa, pero después dile, Señor, no, ok, que sea tu manera. ¿Me entiendes? O sea, Dios nos da la herramienta. Dios nos da la estrategia. ¿Ya? Dios sabe en qué área tú estás luchando. Y estas son las cosas prácticas. Estas 5 cosas son 5 cosas prácticas para que nosotros podamos resistir al diablo. Que anda como sea, pero anda buscando a quien devorar. Caerán a tu lado 1000, caerán 10.000 a tu diestra, pero a usted no le debe llegar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un poquito de estas cosas, a veces agarraba solo un pasaje, ¿ya? Y nos íbamos desarrollando como lo estábamos haciendo ahora. Y te das cuenta que rico es saborear el texto bíblico. Hágalo en su meditación, en su tiempo a solas. Observa solo palabritas. Solo palabras y te va a llevar por un mundo espectacular. Oh, la Biblia, hermano, es mi pasión. Vamos a orar al Señor. Darle gracias a Dios por esta palabra de Pedro, el viejo que ahora está viejo, que antes era un joven impulsivo, siempre metiendo la pata. Mira quién viene a decirnos que nos humillemos. ¿Dónde la viste? ¿Qué hace Pedro aconsejando humillarse? Pero ahora me lo imagino un viejito recordando los errores que él cometió. Vengo muy chileno, ¿no? Muy chileno. Los errores que él cometió, ahora ya es un anciano. No hagan lo que yo hice, jóvenes. Humíllense, quebrántense. Oremos al Señor. Padre, queremos darte las gracias por esta palabra, Señor. Señor, habla a nuestro espíritu. Que nuestra alma no se resista a lo que tú quieres hablarnos. Ven, Espíritu Santo. Háblanos a lo profundo del corazón. Sí, Señor. Más allá de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, tú nos hablas al corazón. Ven, Espíritu de Dios. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Señor, tu voluntad es agradable y es perfecta. Señor, siempre, aunque hayan padecimientos, tu voluntad es agradable. Y yo libero todo lo que viene detrás de ella, toda la bendición que viene por vivir en tu voluntad. Por eso resistimos al diablo, Señor. Resistimos las propuestas del enemigo, nos humillamos delante de ti. Danos una vida quebrantada. Enséñanos a oír y a aprender y a vivir conforme, Señor, a tu voluntad. Señor, el diablo siempre quiere traer muerte. El diablo siempre quiere matar sueños. Quiere matar, Señor, caminos nuevos que hemos iniciado.